Hace unos días recibí un comentario de un usuario que tenía dudas con el bot de Telegram Lightning Tip Bot. Este bot, como vemos en el tweet, le dejaron de dar soporte a finales de abril. Y los mismos desarrolladores nos dan los pasos para retirar nuestros sats de esta billetera. Y la duda de este usuario era sobre cómo mover fondos desde este bot a otra wallet. Hola criptopanas, espero que estén todas y todos muy bien. Hoy veremos un bot que es un buen sustituto del Lightning Tip Bot, pero que trae más funciones. También veremos cómo podemos mover los sats desde el bot viejo a otra wallet. En el video de hoy hablaremos sobre SatsMobi, que es otro bot billetera para Telegram. Y podemos ver en el GitHub de este proyecto qué hace este bot o qué es este bot. Y bueno, ellos lo definen como una billetera de Bitcoin en Lightning para Telegram, con un punto de venta integrado, función de scrub y gestión de tarjetas de NFC. Este proyecto es un fork del Lightning Tip Bot. Esto es una gran ventaja de los proyectos de código abierto, es decir, que puede venir cualquier otro desarrollador, copiar el código, hacer algunas mejoras o algunos cambios y duplicar el proyecto. Uno de los grandes usos que yo le he dado a estos bots es comprar Bitcoin sin datos personales combinándolo con el bot de LNP2P. Y esto me permite comprar Bitcoin sin salir de Telegram. Si quieres aprender cómo hacer esto, te dejo aquí arriba un video donde te explico el paso a paso. Para empezar a utilizarlo, solo tienes que localizar el bot en Telegram y darle a Start. El bot se llama sats.mobi. Antes de empezar con la parte práctica, necesito contarte sobre los productos que yo uso y recomiendo y que además son los que me permiten ingresar algo de sats para poder seguir creando contenido. También aprovecho para recordarte que desde hace unos cuantos meses ya tengo un servicio de consultoría en el que puedes reservar una hora conmigo para solucionar tus dudas relacionadas a Bitcoin. Tienes toda la información en este código QR. Si necesitas la mejor herramienta para gestionar tu criptoportafolio, conocer tus precios medios de compra o sacar tu informe fiscal, te recomiendo el software de CoinTracking y al utilizar mi código referidos tendrás un 10% de descuento. Si quieres guardar tus Bitcoin en una de las mejores cold wallets, aquí tienes un buen descuento para que la compres directamente en la web del fabricante. Ahora sí, vamos ahí. Al igual que el bot anterior, este bot nos genera una billetera custodial, es decir, que nuestros sats estarán bajo la custodia del bot o de los desarrolladores y no nuestra. Así que solo ten pocos fondos aquí. SatsMobi tiene muchas funciones. En este video explicaré solo las más comunes o las más llamativas desde mi punto de vista. Si quieres profundizar más, te dejo el link al GitHub donde tienes toda la información de las funciones. Lo primero que vamos a hacer es sacar los sats del bot antiguo y los pasaremos a este bot. Vemos en pantalla el Lightning Tip Bot en mi cuenta de Telegram. Vemos que tengo un balance de 24 sats y vemos también el mensaje del bot que nos pone este bot está cerrando. Solo puedes usar el comando pay o invoice. Y para poder sacar los sats que tenemos aquí, yo por ejemplo tengo ahora mismo unos 24 sats. Es bastante poco dinero, creo que llegará a un céntimo de euro. Lo único que tengo que hacer es ir a otra billetera de Lightning, crear una factura por un importe un poquito inferior a esto, ya que siempre vas a pagar algunos sats de fees. Voy a probar desde BitKit y crear una factura. Le digo recibir, esto es BitKit, edito para poner el importe, vamos a poner 20 sats, por ejemplo, continúo. Copio la factura y simplemente vuelvo al bot y la pego ahí. Le mando la factura, el bot me pregunta, ¿quieres enviar este pago de 20 sats? Le digo sí, selecciono pagar y está preparando el pago. Pago enviado, entonces ya están recibidos en BitKit y así de sencillo movemos o rescatamos los sats que tenemos en el Lightning Tip Bot. Ok, perfecto. Ya no tenemos nada de fondos en el Lightning Tip Bot. Este bot está cerrando, entonces ya, entre comillas, nos podemos olvidar de él. Y vamos ahora al bot nuevo. Se llama sats.mobi.
Este es el logo de ellos para que lo localicen en Telegram. Una de las funciones que quiero compartir en este video con ustedes es la función de punto de venta. El sistema de forma automática crea un punto de venta conectado a tu usuario. Por lo tanto, podrás cobrar en Lightning Network de forma inmediata sin necesidad de instalar ningún otro software. Simplemente lo que tienes que hacer es, vemos aquí abajo, la opción POS App, que es Point of Sale. Le damos ahí y nos crea esto. Esto lo que nos permite es, imagínate que tú eres un pequeño comercio o un autónomo y quieres cobrar, yo qué sé, 2 euros por algún servicio o producto que vendiste. Indicas el importe en fiat, está en euros, y le damos al botón verde de OK. Y esto nos genera una factura de Lightning. Vemos que tiene el soporte para NFC y simplemente lo que haría la otra persona, tu cliente, es pagarte esa factura. Vamos a copiarla y vamos a pagarla desde BitKit. Le digo a BitKit pegar invoice. Son 3.485 sats. Puedo añadirle una etiqueta como expliqué en el video anterior. Bot Telegram. Añado mi código de seguridad. Pago realizado. Vuelvo al bot. Y vemos que así he recibido un pago por valor de 2 euros sin necesidad de instalar nada más, ¿vale? Otra de las funciones que tiene este punto de venta es esta opción de aquí arriba del botón de compartir. Vemos que hay una dirección de una página web. Puedo copiar esa URL y puedo abrirla en mi navegador, o puedes compartir esta con tus clientes. Vamos a abrir Brave. Pego mi dirección y vemos que llegamos al mismo punto de venta, pero eso es una cuenta mía. Por lo tanto, todos los pagos realizados a través de este punto de venta irán a la cuenta de CryptoPanas de este bot. Otra de las funciones que tiene el bot, que es interesante comentar, es la función de Scrub. La vemos aquí. Le damos a las funciones avanzadas. Y la función de Scrub o el comando de Scrub es un servicio que puedes activar y desactivar en cualquier momento. Y este hace posible reenviar de forma automática todas las transacciones que recibas en el bot a una Lightning Address que tú elijas. Por lo tanto, puedes configurar para recibir tus sats en una billetera que tú custodies. Para hacer la prueba, simplemente activo el comando Scrub. Y aquí me explican cómo tengo que escribirle el comando. Ok, veo que es barra scrub espacio y poner una Lightning Address. Para el ejemplo voy a utilizar una Lightning Address que tengo yo de Coinos, que también es custodial. Pero bueno, es simplemente para demostrar cómo se reenviarían los sats cuando recibo una transacción, que es CryptoPanas @coinos.io. Le doy a Enter. Y vamos a hacer una prueba. Volvemos al punto de venta. Y vamos a recibir 50 céntimos. A ver si estos 50 céntimos me llegan a mi cuenta de Coinos. Vale, ya el pago está hecho.
está recibido en el bot y ahora voy a ir al navegador para localizar mi cuenta de Coinos y ver si de forma automática esos ads llegaron a Coinos. Y vemos que así de sencillo podemos reenviarnos a otra billetera desde el bot. Vemos aquí los 50 céntimos que llegaron directamente a Coinos. Otra de las funciones interesantes que tiene este bot es la posibilidad de crearnos una LNURL. Esto es, podemos decir que es una factura de Lightning que no caduca. Entonces simplemente vamos al botón de funciones o comandos avanzados, le damos al LNURL y nos muestra un código. Este código QR yo lo puedo compartir con cualquier persona y me permitiría recibir donaciones o recibir pagos sin tener yo que estar creando facturas cada vez que alguien me quiera hacer un envío de SAT. Entonces, tú mismo lo puedes hacer, tú mismo te puedes crear tu LNURL y tenerla a mano para en caso de que alguien te quiera enviar una cantidad de SATs. Otra de las funciones súper interesantes que tiene este bot es la función de tienda. Y esto, imagina que vendes algún producto en formato digital, como pueden ser fotos, un documento en PDF, recetas de cocina o lo que a ti se te ocurra. Este bot nos permite crear una tienda, subir artículos, ponerle el precio en SATs y compartir la dirección de nuestra tienda para que nuestros potenciales clientes puedan comprar directamente los productos. Volvemos a las funciones avanzadas. Vemos el comando shop, que es /shop, lo activo. Ya yo tengo una cuenta creada, pero lo que tendrías que hacer lógicamente es darle al botón de New Shop. Nos dice aquí, pon el nombre a tu tienda, vamos a ponerle test, por ejemplo, intro. Perfecto, hemos creado una tienda. Y le damos ahora al botón de Browse Shops. Me dice, ok, tienes dos tiendas. La primera tienda que creé se llama Guía para emigrar a Portugal. La segunda es Test. Vamos a ir a Test. Hago clic ahí. Y añadir un artículo a esta tienda. Hago clic ahí. Y me dice, ok, mándame una foto de este artículo que tú quieres subir. Perfecto. Le doy al clip para añadir un adjunto. Localizo una foto, por ejemplo, que describa mi producto. Y me decía, ok, imagen añadida. Ahora puedes añadir el archivo, es decir, el producto en sí y el precio. Vuelvo a Settings. Y vamos a ponerle un título. Set Title. Y le digo que Test Guía Portugal. Y te dice que el título ha sido añadido. Volvemos a Settings. Y me aparece ahora el botón de Set Price. Y vamos a poner, por ejemplo, un precio en SATs. Aquí tienes que ser consciente que lógicamente en fiat tu precio va a variar. Pero bueno, si ya estás pensando en Bitcoin como debería ser o en SAT, simplemente pones el precio en SAT. Y pones, por ejemplo, 6.000 SATs de precio. Y te dice, ok, que el precio ya está. Perfecto. Entonces ya tenemos una tienda que se llama Test. Tenemos un producto que se llama Test Guía Portugal y tiene un precio de 6.000 SATs. Le doy a Back. Una vez tenemos creada nuestra tienda con productos, ya podemos compartir el comando para que tus clientes localicen la tienda en el bot. Para hacer esto, simplemente vamos a Settings y vemos el botón de la izquierda que pone Shop Links. Recuerdo, yo tengo dos tiendas creadas. En este caso iríamos al botón de Test. Y ese es el comando que tú tienes que compartir con tus clientes potenciales para que lleguen a tu tienda. Ellos simplemente tienen que ir a Telegram,
abrir un chat con este bot, se llama sats.mobi, darle al botón de start y luego pegaría en el comando /chop espacio chop guión tal. Yo, por ejemplo, tengo la tienda de guía para emigrar a Portugal. Es ese comando que ves ahí abajo. Es una guía que lo explico los primeros pasos si estás pensando en mudarte desde España a Portugal por motivos fiscales. Este bot a mí me permite tener un producto a la venta sin tener que estar pendiente de responder mensajes. Ahora queda de tu parte ponerte creativo y pensar qué puedes vender tú en formato digital a cambio de sats. En el video vimos cómo sacar los sats del bot antiguo que está cerrando. También vimos algunas de las funciones de sats.mobi, pero lo que tienes que ser consciente y recordarte siempre es que esto es una billetera custodial, así que nuestros fondos están bajo la custodia de otros. Por lo tanto, úsala solo para tener pocos fondos. Si creas una tienda en el bot, te invito a que dejes un link o el comando en un comentario del video para que todos podamos ver lo que tú estás vendiendo. Y si este video te aportó conocimiento o algo de valor, no te olvides de dejar un comentario, compartirlo, darle un like o simplemente suscribirte al canal, que es gratuito. Y si quieres experimentar la filosofía de valor por valor, puedes enviarme algunos sats a la Lightning Address que está en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo tutorial.